Bueno, buenas tardes con todos. Ahora es un tema bastante práctico, ¿no? Con respecto a lo que significa el control del embarazo, que es una de las frecuencias que tenemos nosotros de manejarlo también, no solamente en el laboratorio central, sino en el laboratorio de emergencia. Así que vamos a hacer un pequeño repasito nada más, como se dice, un tema muy puntual, pero que también abarca muchas patologías. Y eso no vamos a tocarlo, ¿no? Porque tendríamos que ver muchas variables, ¿no? Vamos a tocar lo que generalmente es lo que se observa en la parte clínica y lo que el laboratorio también puede brindar para el apoyo, en este caso de verificar un diagnóstico o hacer el diagnóstico propiamente dicho. Entonces, me están escuchando, pienso, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor, sí sale. okay, gracias. Y siempre tenemos que empezar pues con la parte de conceptos, ¿no? De lo que significa también el embarazo y esto siempre lo suma la OMS ya como un ente rector a nivel mundial. Y es importante saber, ¿no? Cuándo comienza y qué significa también la implantación. Y esta situación del embarazo también es una situación fisiológica, ¿no? Donde se observan todo un sinnúmero de elementos a nivel multiorgánico, ¿no? Y es una etapa fisiológica, en el caso de la mujer. Para no olvidar que también hay ciertas estructuras, el tamaño y cuando se puede observar también un útero grávido. Ahora, ¿cuál es la importancia del tema ¿no? Que a pesar de poder nosotros tener muchos argumentos para el manejo actualmente, ¿no? Quizás por la situación de la tecnología, ahora una mujer conoce algunas patologías más y ya por la situación de cuidado se acerca más, pero aún así la mortalidad materna sigue siendo bastante crítica en nuestro medio. Y acá todavía estamos en la semana 15, acá faltan como 40 semanas. Ojalá no rebase lo que... El año pasado presenté una en 5 semanas, estaba en 49. Y mire, todavía estamos en 2021, estamos en 165 casos de muerte materna. Y eso hasta ahora se da. Uno dice, pero esto se da más en provincias. Y si podemos nosotros darnos cuenta de que aquí dice Callao, Lambayeque y Piura, y estos son los del año 2021, pero que todavía es la semana 15. Son 52 semanas, ya por lo menos faltan 40 semanas. También nos observamos que en esta mortalidad materna, que es importante que ustedes las conozcan y todos, es la frecuencia también de periodos y la edad. Y definitivamente es un periodo bastante, podemos decir, juvenil, ¿no? En términos, ¿no? Y con respecto a las enfermedades, o sea, por qué se mueren los gestantes, no ha cambiado tampoco. Acá vemos nosotros la enfermedad hipertensiva, en este caso la preeclampsia, infecciones obstétricas, ¿sí? Cosas indirectas porque a veces no son propiamente, ¿no? Pero que hacen daño también. Las hemorragias que siguen siendo, a pesar de que ahora se cuentan, ¿no? Bastantes elementos de apoyo, el aborto y el COVID, que también fue había leído que superan los 100 casos, ¿no? De gestantes que han fallecido por COVID. Uno de los puntos importantes también es que hay componentes, ¿no? Hay componentes. Y la barrera definitivamente placentaria es una de ellas. Y vemos que esto es para separar todo lo que significa la parte
vascular, ¿no? Y también definitivamente es la barrera que va a permitir también que ingrese o salga también elementos metabólicos. Algunos por situaciones críticas también la parte tóxica pasa. No solamente hay una barrera para situaciones metabólicas, sino también para definitivamente la respiración, para elementos también importantes, ¿no? Todos los elementos iónicos, electrolitos, etcétera, lípidos, vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo. Y se sabe ya, definitivamente se ha trabajado bastantes años en lo que es la placenta y las funciones que tiene. Una de ellas también es que mucho se está abarcando ahorita en los factores de defensa. Solamente mencionar que acá definitivamente también lo tóxico también regresa a la vida intrauterina. Por esa razón que uno tiene que tener cuidado al poder tener cierto tipo de hábitos nocivos. Y esa es una de las cosas que nosotros también como médicos tenemos que inculcarle a toda gestante. No solamente la placenta tiene actividad hormonal, una de las cosas que también se está dando ya hace más o menos, podría decir más o menos 10 años atrás, hasta un poquito más, es definitivamente el cordón. Y dentro del laboratorio, acá podemos tener algunas características, ¿no? Inclusive hasta la gelatina de Wharton, que también ahorita no se considera como algo sin importancia, sino todo tiene su importancia, ¿no? Y en la actualidad existe ya el banco del cordón, no solamente de sangre del cordón, sino del cordón mismo. Una de las cosas tremendas que hay, definitivamente, uno se puede pensar, este sería un gran capítulo de investigación. ¿Qué cosas vemos aquí? Se puede retirar todas las estructuras, ¿no?, conjuntivas, se encuentran las células madres hematopoyéticas. Y esto definitivamente se está trabajando en otros países ya. Aquí en nuestro medio, la mayoría del caso están trabajando también, pero a nivel particular más, es así. Todavía sería una situación que a nivel de MINSA pudiera trabajarse de manera bastante más amplia, ¿no? En trasplantes, en las leucemias, en los linfomas, en las anemias y cualquier inmunodeficiencia también de gravedad permite que se puedan utilizar las células madres. Ahora, también del cordón se hacen también exámenes. O sea, ya hay definitivamente en estos casos médicos ya, especialistas que van, ¿no?, a tomar las muestras, porque eso tiene que ser intra, a veces es posterior, no es problema, también posterior puede ser, intra y posterior. Y posterior ya es más fácil, tenemos el cordón, se puede utilizar la sangre del cordón y hacer todas las, lo que podíamos utilizar como la química también general y adulto. Pero principalmente ureacreatinina, lo que más he estado trabajando, lipidogramas, AGE, electrolitos, y también el manejo de medicamentos, porque puede estar comprometido también, en este caso, recién nacido, o alguna de las, ¿no?, en este caso, alguna de las madres tiene algún problema de tipo también de drogodependiente. ¿Qué generalmente se está utilizando para esto? El control de prematuros y de bajo peso. En esos casos se está haciendo. Pero ahora hay otra cosa interesante, ¿no? Y eso es lo que estoy trabajando en otros países bastante, ¿no? Las células mesenquimales del cordón se sabe que tienen una capacidad regenerativa y diferencial en todos los tipos de células. Se está utilizando en enfermedades cardiovasculares como el infarto miocardio, problemas renales, enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, en cicatrización de heridas extensas, ¿no?, y enfermedades autoinmunes. Pero también, o sea, hay un trabajo acá definitivamente que todavía falta mucho remarcar en nuestro medio, ¿no?
Pero es importantísimo lo que es el examen de laboratorio, de lo que implica el análisis del cordón. Y, lógicamente, el cordón propiamente y la sangre del cordón se están utilizando. Entonces ya existe un banco de cordón. Otro elemento importante es el líquido amniótico. En los primeros 12 días después de la concepción, dentro del saco amniótico, ¿no? Ahí comienza a agregarse. Este líquido es renovable y hay un componente también. Ahí donde va a estar sumergido, pues en este caso el feto, ¿no? Estas son situaciones que protección, aislamiento, etcétera, control de temperatura, que todos son importantes también. Pero también en otras dependencias, ¿no? Podemos decir, en otros países, ya se está utilizando para establecer ya. Esto también se tiene que hacer, pues, ¿no? Con todas las garantías del caso, hasta con un monitor, se puede decir, en ultrasonido, ¿no? Ecografía, etcétera, para evitar hacerle daño al feto. Para ver inmadurez o madurez fetal, para ver el reporte de inmunoglobulina y anormalidades genéticas, ¿no? Y también poder descartar también una columnitis, ¿no? En este caso. Y acá hay una lista bastante amplia, algunas ya establecidas, otras se están realizando para llenarlas, ¿no? Pero acá también, igual que el examen de orina que hemos visto, igual que el líquido pleural que hemos visto, en este líquido amniótico también hay ciertas características físicas. Si es amarillo claro, es normal solamente mencionarle. Si es un amarillo, propiamente, es un poco más oscuro, es eritrocitosis. Estamos hablando que hay sangre, ¿no es cierto? Pero bueno. Si es verdoso, es hipoxia fetal porque hay exceso de meconio. Y si vemos un líquido de color, y eso lo ven el que va a tocar la muestra, no laboratorio. Por eso que es importante. Color rojo, marrón, o sea, oscuro, está hablando de muerte fetal. ¿Okay? Y acá hay algunas características, ¿no es cierto? Amiocitos, porque es importante también para hacer ahí justamente toda la parte genética, ¿no? Que es importante. Y hay un sinnúmero de elementos que se pueden manejar. Algunos, uno más importantes que otros. Ya se está también estableciendo con las interleuquinas también. Y acá para que ustedes vean la amniocéntesis y todo lo que es el estudio de tipo genético. ¿Qué podríamos hacer ahí? Todo es un trabajo realmente que amerite, inclusive hasta recién nacido, qué probabilidades tiene, ¿no? De tener alguna patología y poder apoyarlo también, por lo menos alguna medida bastante preventiva, ¿no? Antes que haya una situación ya más crítica. Pero aquí hay bastante, hay enfermedades, un sinnúmero, que inclusive acá podría sospecharse hasta de líneas familiares, ¿no? Y eso es importante. O sea, es una materia grande para poder investigar. Uno de los artículos que leí me llamó la atención también, porque esto muchas veces nosotros no lo tenemos presente, ¿no? Es que también hay la producción de péptidos natriuréticos. Y ya en otros países, ¿no? Especialmente europeos, se está trabajando, inclusive hasta en Japón, en China también se está haciendo trabajo para valorar. También igual que aquí se hace para los pacientes con insuficiencia cardíaca, también a nivel fetal se va a ver esto también y para poder observar si hay alguna situación de alguna cardiopatía o una insuficiencia cardíaca fetal. Y se está trabajando con esto, porque también hay alguna situación que se maneja en el feto. Entonces, ya hay más agregados a las situaciones de laboratorio que se está manejando ya mucho más específico, ¿no? En el trabajo, en este caso, ya en el feto. Entonces, ahí, la especialización ahí definitivamente es importantísima. ¿Qué hay con el diagnóstico? Si hemos pasado por partes, vamos a pasar al diagnóstico. Y el diagnóstico, y eso lo he observado porque a nosotros nos mandaban, ¿no es cierto? Es una gestante, muchas de las gestantes iban a emergencia para hacer control. Entonces se le pedía su HCG,
embarazo, y el ginecólogo me enviaba a hacer su ecografía, por lo menos para ver, ¿no es cierto?, el saco gestacional. Y luego a las 4 o 5, algunas veces hasta las más semanas, 4 o 5, hasta 7, dicen algunos, y es un asunto ginecológico, no es nuestro, le hacían para ver la posibilidad de no solamente el saco gestacional, sino también el embrión. Entonces uno ya podía observar, y acá pueden ustedes ver algunas. Lo que tenía para el diagnóstico del embarazo es ecográfico, y también lo que es la segunda parte, que es quizás un poquito más antes, ¿no es cierto? Eso sí, el HCG. Y acá hay algunas semanas y las cantidades que en términos generales tiene que haber. Entonces, en el embarazo tiene que haber dos líneas: la parte química, que en este caso es el HCG, y también la ecográfica, para poder observar por lo menos el saco gestacional. Entonces, ya ahí está el diagnóstico del embarazo. Ahora, en la gestación hay un sinnúmero de hormonas, ¿no? Tendríamos que repetir todo esto. Y la idea no es esa, pues, ¿no? Eso ya el ginecólogo, ginecobstetra, ya tiene que, ¿no es cierto?, ya aprender de todas estas cosas, ¿no?, que es importantísimo. En el caso de nosotros, la parte más general. Pero ahora existe mucho más de eso, ¿eh? Porque es no solamente hormonas, está hablando de sustancias, inclusive mucho se está trabajando hasta en los problemas de aborto, ¿no? Inicialmente o de alguna lesión o muerte fetal, y se está trabajando mucho con las interleuquinas en la actualidad. Entonces hemos visto ahí que el diagnóstico se da ecográficamente y la parte química con la atrofina coriónica. ¿Por qué es importante? Yo siempre les presento la química un poco acá, pero lo que tienen que conocer ustedes, ¿no? ¿Es un marcador temprano del embarazo? Sí. ¿Es un marcador específico de la evolución de la enfermedad trofoblástica? Sí. Esas son las dos importancias de lo que significa la gonadotrofina coriónica, en este caso subunidad beta. Nuevamente, mencionarle acá, y lo que se está viendo en todo esto también, que en caso de las placentas, etcétera, y lo que significa también el manejo de la aparición de esta hormona, hay una situación, creo que está en la siguiente, para poder marcar, ¿no? Ahí está, con respecto a la hormona, y el resto lo leen con tranquilidad. Cuando encontramos 5, y eso está en la anterior, para que ustedes no nos perdamos, positivo el quinto día de retraso menstrual, 50, ¿no es cierto? Ok. El médico espera eso, por si acaso. Pero en la parte positiva tenemos nosotros. A veces se detecta pacientes con 5.000 unidades internacionales por mililitro. Y es duda, ¿no es cierto? Duda. Supuestamente no es positivo. El ginecólogo generalmente le interesa tener positividad de 50, pero ya a partir de 25 ya es positivo. Entonces, pero cuando está bajo siempre pide una segunda oportunidad, ¿no? Creo que puede ser el día siguiente, etcétera, en esos días, para demarcar que esto realmente es así. Pero si las pruebas de HCG cursan entre 5 y 25, nada más, acá dice más de 25, por si acaso, más del 25 está hablando del borderline. Ese es el término que se utiliza para esos límites, ¿no? Puede salir 10, 12, 15, pero no sale la cantidad que el médico o tetra quiere conocer, ¿no es cierto? Y que debe eso aumentar día por día. ¿Qué está suponiendo el médico entonces cuando esto no se supera y está en el borderline? Hasta 25, porque acá arriba para positivos mayor de 25, o sea, 25, 26, 30 y 50, ya el ginecobstetra está diciendo es positivo.
pero ya para nosotros es positivo eso, ¿ok? A nivel laboratorio. ¿Qué está pasando con ese borderline? Posible aborto, embarazo ectópico o muerte fetal. Ya ese borderline es importante por estas tres situaciones que definitivamente son críticas. Ahora, cuando hay un HCG alto, podemos ver en estas condiciones, ¿no? Y definitivamente hay algunas patologías, ¿no? Sobre todo los problemas molares y o coriocarcinoma, que superan a veces hasta el millón y no representa la edad, se puede decir, de evolución de la gestación. Y eso es lo interesante. Entonces tenemos tres cosas. Uno, la positividad, que debe ser mayor de 25.000 unidades. Dos, que hay un borderline que está dedicando 3. Y tres, estamos hablando en qué caso puede haber también HCG alto. Generalmente se dice que entre las 8 y 10 semanas debe haber un pico, ¿no? Pero cuando hay una meseta y no crece, también es otro problema. Y acá podemos nosotros decir, no hay un coriocarcinoma, etcétera. O cuando está abajo también, como este borderline, estamos hablando de aborto, de embarazo ectópico o muerte fetal. Nosotros tenemos en el laboratorio un resultado así bajo, y nosotros sí le pedimos nueva muestra a la paciente, ¿no? Porque puede haber cualquier tipo de alteración, situaciones técnicas de reactivo, no se acomodó, es un control, etcétera. Entonces ya con la segunda muestra, si realmente está en ese término, cuando ya está pasando eso y es positivo, pero cuando está en ese borderline siempre hay que sugerir una nueva muestra y eso es bueno hacerlo. Así son pruebas rápidas, definitivamente, y pruebas de ELISA. Es lo que en la actualidad se pide un tipo de prueba de ELISA que es por quimioluminiscencia, ¿no? Que son cantidades bastante mínimas. Y eso es el diagnóstico químico. Otro de los hormonas también son los estrógenos. Y definitivamente acá los estrógenos tienen que ver con esa preparación, no solamente el miometrio, sino también las glándulas mamarias, ¿no? Eso juntamente con la prolactina son importantísimos, ¿no? Está producida por el cuerpo lúteo, en el ovario y luego por la placenta. Y eso va a permanecer hasta el parto. El parto va, y mientras baja la HCG, tanto la progesterona como los estrógenos, ¿no? Van a aumentarse hasta que termina ya en el parto. ¿Cuál es la importancia del estrógeno, ¿no? Se sabe que hay tres, y por si acaso, E1, E2 y E3, ¿eh? Estrona. ¿Cuándo se le pide estrona? Generalmente en pacientes menopáusicos. ¿Okay? Hay algunas consideraciones acá que lo ligan con prioridad, pero acá es para menopáusica. Estradiol, no es el mismo que estriol, por si acaso. Esto también igual va a significar que un marcador de la función ovárica. Las hormonas son compartidas también por el sexo masculino y femenino. Eso no es novedad, pero así es, ¿no? Pero en uno solamente es hasta ciertos niveles. De los estrógenos, ¿qué es la importancia? El estriol E3, o E3, ¿no? Que es conocido así. Es un indicador de la evolución del embarazo y del desarrollo fetal. Si esto es realmente las cantidades son, acá lo tenemos E3, estamos hablando acá inclusive, ¿no? Orina de gestación, ¿no? Orina de gestante, 16 semanas, tanto. Al final del embarazo es tanto. Pero si tiene en el lapso de la semana que podemos contar, pues en este caso, algunos dicen 16, 24, etcétera, semanas, encontramos cantidades mínimas, menos de 5, estamos hablando de muerte fetal. ¿Por qué? Porque su función es indicador de la evolución y el desarrollo fetal. Si está baja, significa que la evolución del embarazo está trunco y definitivamente no hay desarrollo fetal. El feto está muerto.
no solamente el HCG, ya tenemos el estrógeno también como un indicador también del daño y muerte fetal. Pero es el estriol, que generalmente se hace, puede hacerse en sangre, pero más se hace en orina. Y acá vemos nosotros las condiciones, muerte fetal, anencefalia, todo lo que puede significar también cuando hay una situación alterada, ¿no? En este caso de los estrógenos. ¿Qué hay con la progesterona? Generalmente tres cosas, que podemos tener todo un sinnúmero de esto, pero tres cosas importantes. Inhibe la contracción del miometrio, por lo tanto evita el aborto, y ayuda también con el resto de estrógeno, prolactina y el desarrollo de las marcas. Eso es importante, o sea, es un antiabortivo. Si no estuviera a nivel de progesterona, definitivamente habría ese problema, ¿no? Y acá vemos nosotros de dónde viene, ¿no es cierto? Del colesterol. Aquí el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre también, que se puede manifestar también la importancia de este caso de la progesterona. Y acá también algunas indicaciones. Cuando hay menos cantidades de progesterona, ¿verdad? Que he puesto ahí miligramos, nanogramos. Entonces estamos hablando de asociación también con embarazos no viables. Cuando tenemos más de 20, sí estamos hablando que hay, ¿no es cierto? Incluye embarazo ectópico, o sea, está dentro de la normalidad. O sea, tenemos ya el HCG, la importancia, el estrógeno, la importancia, en este caso el estriol, y en el caso de la progesterona, que es un anticontracción del miometrio y evita el aborto. Y las otras cosas ya son, la conocemos como referencia, ¿no? La otra hormona que también es importantísimo y que de verdad que se está trabajando mucho con eso por la situación de la diabetes, es somatotrofina coriónica o lactógeno placentario, ¿no? Que es lo que también se conoce. Se utiliza para un diagnóstico como marcador de la obesidad materna, porque también es un riesgo, en este caso, la diabetes y también anomalías de crecimiento tipo fetal. Entonces, vemos nosotros que hay una situación también que va a significar, pues, ¿no? Hay una hormona también, ¿no? Que es semejante a la insulina, y se provoca, definitivamente, provoca resistencia a la insulina, induce a la tolerancia a la glucosa. Entonces, la hiperglicemia en estos pacientes, en estas personas, va a significar también un daño, en este caso al feto. A pesar de que normalmente el lactógeno placentario es un ayudante de la madurez, la energía y el crecimiento. Pero cuando hay cierto tipo de situación de riesgo, una de ellas es la obesidad de la gestante, ¿no es cierto? Entonces puede haber estas alteraciones y convertirse pues en una diabetes gestacional. Entonces, se dan cuenta, por lo mencionar, es una hormona que ayuda a crecer, permite la utilización metabólica energética de los ácidos grasos, aparte de la glucosa, pero definitivamente también es con ciertos antecedentes que podemos tener, hábitos nocivos, la obesidad de la gestante, o alguna otra situación también con morbilidad propiamente metabólica, se puede desencadenarse también una diabetes de tipo gestacional. Y acá lo menciono, este es un trabajo hecho por esta persona, metabólica materna durante la gestación, el problema es sobrepeso y la obesidad. Esa es una situación también que uno tiene que controlar en la gestante. Y por último, solamente mención de una de ellas, la oxitocina y la prolactina. Definitivamente esto tiene que ver con el desarrollo y la lactancia, ¿no? Que es importante. ¿Okay? Y vemos acá cantidades que son importantes también tenerla en cuenta en el caso de la prolactina.
Esto, sumado al estrógeno y progesterona, que también ayuda al desarrollo mamario, ¿no? No solamente acá es netamente la situación de la lactancia propiamente, pero se da también a nivel de embarazo. Ahora, hemos visto cosas que son muy fisiológicas y vamos a pasar a la parte patológica con respecto a algunas situaciones trimestrales de los pacientes. Y acá solamente mencionar que hay condiciones maternas que también van a provocar alguna situación patológica, ¿no? Y acá vemos nosotros la edad, sea mayor de 40 como menores también, ¿no? Que son, como diría nosotros, madre adolescente, podemos decir nosotros, ¿no? Situaciones de infertilidad, hay diabetes, etcétera, malnutrición, y un número de situaciones que puede desencadenar también algunos problemas, ¿no? Prematuridad, feto de bajo peso, etcétera, o muerte fetal también, si es que alguna situación patológica se da. Y se ve en estas situaciones, sí se ve. Por esa razón que el control que se ejerce a la gestante es todo lo que son análisis de prenatal, ¿no? Que a veces felizmente ha bajado. En los años, yo le diría, pues 20 años atrás era realmente muy crítico, a pesar de que uno, como digo, como estaba yo en la laboratorio de emergencia, recibía gestantes que ya iban a dar a luz sin ningún control. Esto bajó bastante, por todo lo que ahora las personas, pero de todas maneras hay excepciones. Hay gestantes que nunca van a hacer su control y se van solamente porque van a dar luz. Entonces, no hay un buen control y a veces las consecuencias se dan en el feto. Pero eso es algo que tiene que disminuir totalmente en nuestros medios, sobre todo en Lima, que por lo menos tenemos las cosas, ¿no? Más. En la primera consulta, ¿qué hace el ginecólogo, ¿no? Puede haber otras diferencias, pero he tomado más o menos el esbozo de lo que se pide. Hemograma, grupo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, y esto se lo hace en cada consulta, el examen de orina, porque ellos quieren realmente verificar si hay algún problema con la proteinuria. Esa es la razón. Pues en cada consulta que ellos van, los pacientes van a pedir un examen de orina siempre. La serología BRL, HIV, hepatitis B se está agregando a esto, Papa Nicolau también le pide, y al ser Papa Nicolau también una secreción vaginal, y esto es, ¿no? Control de proteinuria si hubiera la situación en la orina, y una ecografía obstétrica, que es lo que generalmente se hace en los primeros controles. Ahora, si posterior vemos que hay una comorbilidad, ya le agrega otras cosas el médico, ¿no? Pero eso es lo que normalmente se debe hacer. ¿Qué pruebas más se pueden agregar? ¿Qué pruebas más se pueden agregar como una complicación si hay algún problema renal? Y en este caso, lo que vemos nosotros pues es si hay algún compromiso. Y una cistatina C que ya definitivamente es una de las pruebas que ya se está agregando en muchos lugares, ¿no? No solamente urea creatinina, sino también para ver la situación del daño o problema de tipo renal, ¿no? Y esto es interesante y bueno porque ayuda a poder determinar si es que, considerando algunas patologías que pueda tener la paciente, esto no llega a ser un daño mucho mayor y severo. ¿Qué otras cosas más se están agregando? Y esto ya, con respecto a las interleuquinas, ya se están utilizando. Y esto sería interesante, inclusive, que se haga más voz a todo nivel, ¿no? O sea, yo sé que en la parte particular y en algunas también estatales, también estamos viendo esta situación. Y ya se ve de que las interleuquinas, ¿no? Ya vemos nosotros que la interleuquina, estamos hablando, ¿no? Ya hay consideraciones, ¿no es cierto? El parto prematuro, y eso es lo que mencionaba ahorita, ¿no? Inclusive hasta de algunas lesiones mucho mayores, no solamente el parto prematuro, preeclampsia.
y algunas cosas también que son predictivos, ¿no? Y podemos observar esto, y una de las cosas es la ruptura prematura de membrana, ¿no? Y esto porque siempre está la interleuquina 6 agregado. Entonces, esto es lo que normalmente se da, ¿no es cierto?, las hormonas, lo que podemos ver en las gestantes, lo que se puede solicitar en caso que haya alguna agregado de comorbilidad, etcétera, algunas pruebas más que se han agregado, pero también tiene que valorarse, en este caso, el control, y el control también tiene que ver con el bienestar fetal. Mucho se hace la parte de la actividad propiamente obstétrica, ¿no? Que eso no lo vamos a tocar porque no es especialidad, pero sí con respecto a pruebas bioquímicas. Esto sí, definitivamente se está utilizando. Hay una técnica Scalfey que se le toma, ¿no?, en el cuero cabelludo para ver el pH. En algunos momentos se puede inclusive hasta hacer AGA, y dependiendo ya de la situación o sufrimiento fetal que tenga en este caso, ¿no? Pero se puede realizar con bastante cuidado de todas maneras, pero se puede realizar. La otra es algo que ya ustedes conocen, esta proteína que también, ¿no?, se produce en el saco vitalina embrionario y también el hígado fetal. A partir de esta semana ya es exclusivamente el producto del feto. Y esto va a ser un diagnóstico y monitoreo del sufrimiento fetal. Eso es lo importante, ¿no?, el diagnóstico y monitoreo del sufrimiento fetal. Acá hay algunos valores, ¿no es cierto?, tanto el suero como el líquido amniótico. Y acá vemos nosotros cuando disminuyen esto, ¿no? Si hay disminución de estos niveles, estamos hablando pues de una pérdida. Cuando hay un incremento, en este caso, hay defectos, pero también hay otro tipo de problemas de tipo anatómico, podemos decir, no fisiológico, sino anatómicamente no patológico, ¿no? Tetralogía de Fagol, atresia duodenal, síndrome. Y también otra situación que también el aumento va a significar un embarazo múltiple. Lo que mencionábamos en antes, dentro del estrógeno, el estriol es importantísimo. Pero acá nos interesa el estriol materno urinario, ¿no? Eso es importante, orina de 24 horas. Se hace el dosaje de esto en orina de 24 horas. ¿Y qué cosa evalúa el estriol? La unidad, o sea, evalúa la normalidad, ¿no?, materno-placentaria fetal. O sea, hay una valoración. Esa es la unidad materno-placentaria fetal. Entonces, los niveles van a significar obviamente una sospecha o una situación de riesgo. Y como mencionaba antes, ¿no?, acerca de esto va, aparte de también evaluar la edad gestacional, etcétera, ¿no?, pero lo interesante es esto. Y esto se hace en orina de 24 horas. Y acá está. Cuando un estriol está mayor de 12, ok. Cuando estamos hablando que está entre 4 y 12, en este lapso, porque acá estamos hablando de mayor de 12, todavía estamos hablando de un feto en riesgo. Pero cuando es menos de 4, es un riesgo de muerte inminente. Entonces el estriol que se hace en orina 24 horas sirve pues para determinar el riesgo, ¿no?, o pérdida fetal en este caso. Y eso se valora en pacientes que tienen pues algún compromiso, comorbilidades, o han tenido también otro riesgo de pérdida. A esa paciente tienen que realizarse todas estas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, hemos pasado solamente de los controles, pero vamos a revisar acerca de algunas patologías
que también tiene que valorarse y qué pruebas de laboratorio en la mayoría de casos podemos nosotros ofrecer. ¿Qué pasa en el primer trimestre con la gestante? Tenemos ciertas patologías con frecuencia, ¿no? Un aborto y un embarazo ectópico por mayor frecuencia. Y acá podemos nosotros colocar mucho de las cosas, ¿no es cierto? Un aborto menos de 500 gramos, etcétera, antes de la semana 20, y estas son las causas o anomalías que por lo menos hay que conocer parte de ellas. Y eso se da mucho estos casos por problemas de tipo, ¿no es cierto?, congénitos, infecciones, diabetes, problemas tiroideos. Por eso que a la madre muchas veces cuando hay un riesgo se le piden también esto, la edad materna, que es importantísimo, o sea, las extremas también, ¿no? Por si acaso. Hay una malformación física materna igual, hay alguna situación hormonal que no está bien, etcétera, o hay una definitivamente actividades nocivas, ¿no? No sé cómo decir otra cosa. Y el embarazo ectópico, que también hay algunas condiciones, ¿no es cierto? Y siempre está también los hábitos nocivos, infecciones, etcétera. Okay. ¿Qué cosa debe pedirse en estos pacientes? Aquí definitivamente el médico, aparte que valorar el HCG, y los niveles son bajos, ¿no es cierto?, tanto en el embarazo ectópico como el aborto, hay un descenso, un solo nivel no hace el diagnóstico, por si acaso. Hay que verlo, un hemograma, porque tenemos que ver porque hay situaciones también, ¿no es cierto?, que infecciones, etcétera, inflamatorias, situaciones quirúrgicas, hemograma, glucosa, pues diabetes, creatinina, si hay compromiso renal, grupo sanguíneo y IRH, siempre se le va a pedir, definitivamente, un examen de orina, infecciones, progesterona, porque también puede ser por pérdida, ¿no es cierto?, porque hay niveles hormonales. ¿Y qué le pide en este caso? Porque si se repite, generalmente en la parte del aborto, generalmente. Pedrel, HIV, hepatitis B. Cultivo de líquido amniótico, definitivamente. TORCH, toxoplasma, etcétera, y todas esas cosas que ustedes conocen, todo lo que son los 4 virus ahí, que son importantísimos para poder manejar que no sea una situación de aborto por situaciones también, ¿no es cierto?, de extrañas infecciones, no solamente bacterianas, sino también de tipo viral. ¿Estudio genético? Sí, de todas maneras. Perfil tiroideo, recuerden que acá hay problemas tiroideos. Coagulación y PCR puede haber, ¿no es cierto?, y alteraciones también igual van a provocar algún cultivo de secreción vaginal, siempre hay que hacerse, en ambos casos. Hemocultivo, si hay problemas de tipo infeccioso, porque también acá hay inflamatoria pélvica. Y imagenología en ambos se puede hacer, preferentemente más en el embarazo ectópico. En este primer trimestre, otra patología de enfermedad trofoblástica, ¿no es cierto? Y acá definitivamente hay un diagnóstico, ¿no? El marcador tumoral, en este caso diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento o control, siempre va a ser la unidad beta, proteína coriónica, su unidad beta, y los valores siempre van a ser altos. Una enfermedad trofoblástica, ¿no? Estamos hablando de la mola o coriocarcinoma. Siempre va a estar alto y vemos nosotros, hay un hemograma, glucosa, creatinina, grupo, examen, proteinuria, de todas maneras hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque podemos hablar inclusive hasta de tiroides, etcétera, pero generalmente se pide esto, ¿no? Con la marcación de aquí y luego observar en la ecografía perfil quirúrgico, porque hay que operar. Entonces se le pide todo, ¿cierto? De todas maneras, como es una operación bastante amplia, puede haber algún compromiso de tipo vascular, solicitud del grupo sanguíneo que ya lo debe tener, ¿no es cierto? Solicitud de sangre y PAP, o
la biopsia de toda la pieza operatoria en este caso. ¿Qué podemos observar en el segundo trimestre? Ahora, como digo, solamente estamos tocando lo más puntual, lo que más se observa, porque si estamos hablando de primeros asuntos, estaríamos pues aquí con 30 o 40 enfermedades de todo tipo, ¿no? Hasta problemas hematológicos. La hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, tanto moderada, severa o la eclampsia o el síndrome de Hell. Okay. Entonces, aquí lo que más se utiliza cuando una persona está hipertensa, ¿qué cosa pide más? Y acá le he marcado proteinuria, o sea, el examen de orina para hacer el dosaje de la proteína, o sea, proteinuria en orina, o sea, proteinuria. Es lo que más, aparte de la presión, eso es lo que más pide. Porque eso va a significar la ¿no es cierto?, de que pueda estar con un problema preeclampsia. ¿Qué se observa más? Si es una preeclampsia, que sucede, los valores de la presión, ¿no es cierto?, hematocrito, también se va a ver eso, va a haber mayor concentración de hematocrito, proteinuria ya lo hemos mencionado, trombocitopenia, las transaminadas también suben, no suben tan altas, pero suben el doble, o sea, 80, 100, 150. La creatinina también sube, porque en esta patología también hay una situación renal y hay un aumento de ácido úrico. Las otras son situaciones ya fisiopatológicas. Entonces, el médico lo primero que va a hacer antes de llegar a esto es presión y proteinuria. Entonces, si está todo eso, ya comienza a marcarle toda esta patología, todas las cosas del laboratorio, para valorar la patología y el daño del paciente. Bueno, si esto no es esto y es un síndrome de Hell, que también se observa, la preeclampsia se observa con un poquito más, ¿no?, de frecuencia que el síndrome de Hell, pero igual acá hay una tromboangiopatía trombótica, hay trombo, hipertensión, que puede significar el embarazo o el puerperio, ¿no?, ese es uno de los problemas. Igual, acá va a haber también un cuadro anémico, va a haber hemólisis, entonces hay anemia, transaminasa, la bilirrubina va a ser un marcador, la deshidrogenasa láctica y la trombocitopenia va a ser marcada, igual que acá. Pero acá va a haber una situación mucho más grave, ¿no? Pero como le digo, en esta enfermedad lo importante es la proteinuria. Y es lo que mencionábamos en antes con la somatotrofina coriónica, ¿no? Y esta es una de las cosas que también se ve, lo digo, no quizá con la frecuencia, pero se ve. Y puede haber algunas situaciones también desencadenantes, ¿no? Porque esto de acá también puede llevar a una preeclampsia. ¿Qué se observa? Se puede utilizar, acá de cajón, como se dice, ¿no? Así, es pedir la glucosa. Un examen de orina, glucosuria, recuerden ustedes eso, insulina. Se pide todo, ¿no? Pero estas son las que nos va a ayudar porque acá hay resistencia a la insulina, hay hiperglicemia, que puede haber glucosuria, que es importante, lógicamente igual que hay que hacerle su imagenología como control. Entonces es lo que es importante con respecto a estos pacientes, ¿no? Y hacer el seguimiento, porque la hiperglicemia puede desencadenar otro tipo de problemas, ¿no?, en el caso del feto. ¿Qué con el óbito fetal? Muerte fetal anteparto, después de las 20 semanas, muerte fetal tardía, después de las 28 semanas. Las causas, ustedes las tienen ahí, autoinmunes, etcétera. Pasado, o sea, post el tiempo, ¿no?, de espera, mayor de 42 semanas. El TORCH, una parte del TORCH también, aparte del listeriosis, incompatibilidad, preeclampsia, es un sinnúmero de cosas, ruptura prematura, ruptura uterina y muerte materna. Entonces, esas cosas pueden suceder en este caso, ¿no? Y en el caso del feto, algunas alteraciones también, etcétera, ¿no?
ruptura prematura de membrana. ¿Qué hay que hacer? Definitivamente, si hay que hacer todo, siempre el HCG tiene que estar delante, ¿no? Todas estas patologías obstétricas, porque tenemos que ver cómo es la secuencia de vida del feto. Grupo, y acá tiene que ver de todas maneras porque hay un compromiso inmune, el test de Kuhn, tiene que haber de todas maneras. Marcadores de autoinmunidad, que es importantísimo, nuevamente el TORCH también igual, el toxoplasma y todo ese rubiola, con citomegalovirus y el herpes, todo eso es importante agregarle porque el efecto fetal. Alguna causa inmunológica, hasta problemas, ¿no es cierto?, de autoinmune, esta es una de las cosas importantes. ¿Qué con amenaza de parto prematuro? Acá hay una secuencia, acá hay algunas, podemos decir, ¿no?, situaciones que van a provocar esa amenaza de parto prematuro. Y igual, para que uno se puede observar, ¿no? Casi esto de acá también puede desencadenarse por otro tipo de problemas que ya hemos mencionado. Una preeclampsia, una placenta previa, corionitis, también infección ahí, y esto también va a significar un sufrimiento fetal agudo. ¿Qué se está solicitando en esta parte de las, que aquí igual, ¿no? En esto de esta situación de amenaza de parto prematuro hay que hacer todas las pruebas, HCG también, todo eso, ¿no? Pero ¿qué se ha agregado, no? La fibronectina fetal. Y esto realmente se encuentra, ¿no? Si acá podemos leerlo, dice, ¿no? Está relacionada con la adherencia de la placenta a las membranas del decíduo. La separación entre la decídua y corion conlleva el aumento de la glucoproteína en secreción cérvico-vaginal. Eso reflejaría un comienzo de la espontánea del parto. Entonces, ¿qué se hace en la actualidad? Lo que se hace es tomar la muestra al paciente en prueba rápida, como si fuera un Papá Nicolau, ¿no? Una torunda, se lo lleva y si esto en el laboratorio encuentra así fibronectina, hay presencia de fibronectina, significa que va a haber en este caso, un parto, ¿no?, inmediato. Otra cosa que se está pidiendo también en estos casos es interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y que ya esto se están considerando como marcadores para esta patología, ¿no? ¿Cuál? Amenaza de parto prematuro. La fibronectina y estas dos cosas que son importantes para poder valorar. Bueno, ¿en qué caso se pide? Dicen, no, en todo se va a pedir. Siempre se tiene que pedir cuando hay alguna situación ya constante de una persona, ¿no? O sea, no retiene, hay un parto que siempre pierde, etcétera, y hay que observarlo, y también las patologías que pueda tener. Entonces, en estas pacientes tiene que observarse, y se les pide estas pruebas, ¿no?, para poder, ¿no?, hacer algún tratamiento ya de tipo obstétrico, ¿no? ¿Qué hay con el tercer trimestre? Y esto es lo último, la ruptura prematura de membrana. Definitivamente que hay algunas situaciones también que se manejan de verdad. Acá hay que hacer el descarte, ¿no es cierto?, de este test, ¿no?, de ver cómo se me ha ido el nombre, en hojas de lecho, ¿no? Eso es lo que se menciona, se forma así, el líquido amniótico. Entonces, sí debemos decir que esto ha sido una ruptura, porque hay muchas personas, o sea, ahí decía, de verdad, como digo, nosotros trabajamos mucho con la parte de emergencia, entraban pues de emergencia, ¿no? Se ha roto la fuente, ¿no? Y al final es la orina. Entonces el residente iba al laboratorio, ¿no es cierto? Ahí le prestábamos el microscopio y si encontraba este sistema en el lecho, eso es, pero la mayoría de los casos había sido orina. Entonces esto sí está hablando de rotura prematura de membrana. Hay algunas condiciones, ¿no es cierto? Y a esta paciente, ¿qué hay que hacerle? Pues definitivamente cultivo.
Aparte de todo, porque tiene que hacerse de todo, definitivamente, el cultivo de esta secreción, ¿no es cierto? Si es líquido amniótico, de todas maneras, porque puede haber una situación en caso ya no feto, sino recién nacido, ya comprometido, ¿no? Placenta previa, igual, o desprendimiento de placenta, igual, va a significar que puede haber hemorragia o coagulopatía. Aparte de todas las pruebas, esto entraría, ¿no es cierto?, a hacer una cirugía, pero hay que pedirle esto, porque puede haber algún compromiso también. Y ya en la cirugía, ya no necesita pedir reacción de coágulo, porque ya se hace. Cuando no hay una cirugía, aparte de glucosa, urea, creatinina, HIV, hepatitis B, se pide pruebas de tipo de protrombina, retracción de coágulo. Son pruebas que va a ayudarnos, y el recuento de plaquetas, ¿no es cierto? Todas esas cosas va a ayudar a evitar cualquier compromiso. Y en caso de ellos que son cirugía, siempre grupo sanguíneo y solicitud de unidades de sangre. Imagenología es una parte complementaria también para ver si que no hay otro tipo de situaciones, ¿no?, que comprometan el bebé. Otra patología frecuente que se observa aparte de eso son infecciones virales en el embarazo. Puede ser por transmisión, etcétera, ¿no?, de la madre, etcétera, etcétera, perinatal, etcétera. Puede ser un sinnúmero de situaciones. Igual podemos nosotros ver alguna patología acá, incluyendo ahorita ya tanto a la madre que más se ha visto en el COVID-19, en el cual ya hay más de 100 muertes por este caso. O sea, hay cuadros, ¿no?, definitivamente virales. Lo tenemos acá: el HIV, citomegaloparvovirus, hepatitis B, C, rubiola, el dengue y chikungunya son patologías virales, etcétera. En estos casos, y otra también infección que no es viral, es un bacteriano, es también que puede provocar una sepsis neonatal, el Streptococcus beta-ganatidae. Y también es importantísimo, ¿no? En esto, el cultivo de secreción vaginal previo a parto. Se hace el cultivo de secreción vaginal y también en este caso una toma de, ¿no es cierto?, rectal. Eso ayuda a descartarlo y si hemos detectado eso en los hospitales, sí. Se ha visto eso. Felizmente en los casos no tan, ¿no?, pero no tan seguidos, pero sí hemos visto, felizmente nunca ninguna de ellos vio una sepsis de tipo neonatal. Pero sí ha habido aislamiento, ¿no? Aquí definitivamente lo más importante, aparte de todo, es la serología. ¿Serología qué? Serología viral. Para el diagnóstico, ¿no?, que esto también es muchas veces esta pérdida, ¿no?, o compromiso. Si es rubiola, ustedes saben, va a haber compromiso fetal de tipo, ¿no es cierto?, ceguera, etcétera, un sinnúmero de situaciones neurológicas. Entonces, eso es importantísimo también cuando se detecta, ¿no?, que hay alguna patología. Pero también esto se va a dar. Y un hemograma también es orientativo, ¿no? Recuerden ustedes un hemograma, le pide está con un malestar la gestante y vemos acá bastantes linfocitos y monocitos, y hay 40-50% de mononucleares. Estamos sospechando, ¿no es cierto?, de alguna variación viral. Entonces es necesario hacer todas estas disquisiciones también para evitar un mayor daño madre o si no feto. Y por último, solamente mencionarle algo que más se ve por situación ecográfica, ¿no? Pero que por lo menos algo de laboratorio también se le pide, ¿no? Generalmente las pruebas de rutina. Pero acá, por ejemplo, todas estas, salvo si hay polihidramnios, se les debe pedir situaciones genéticas, pero generalmente más hay una observación tanto obstétrica como también imagenología. Diabetes, definitivamente, y también infecciosa, que sí puede
Si esto es algo bastante impactante, puede decir, el médico puede pedirle también ese tipo de situación. Y también en este caso es un trabajito en pacientes con oligohidramios, ¿no? Y acá vemos igual, o sea, las patologías anteriores que pueden desencadenar también esto y hacer daño, ¿no? Al feto. En este caso también se observa con la genealogía, pero los factores maternos son hiperclancia, hipertensión, igual que medicamentos antipsicóticos, también la edad, ¿no es cierto? Pues también la senescencia, cuando ya pasando las 42 semanas, desprendimiento prematuro de placenta, igual ruptura, ¿no es cierto? En este caso, membrana, ¿no es cierto? Feto de bajo peso, embarazo de vías prolongaciones, ¿no? Prolongadas, anomalías congénitas, igual, óbito fetal también va a haber, porque justamente el oligohidranio también tiene que ver con estas situaciones de daño fetal. Y nuevamente el embarazo prolongado. Entonces, es un trabajo hecho en el año 2013 al 2015, ¿no? En el hospital Politunana. Entonces, hay casos que esto sí se ha observado, hay una frecuencia. Lo que me parece, solamente ya le hemos visto el líquido amniótico antes, solamente por mencionar nuevamente que es importantísimo, ¿no? Punto. Okay. Estos son los que, alguna bibliografía tomada. Bueno, es un paso y lo importante aquí, se lo digo así, muy textual, es que hay que observar la patología por trimestre. Eso es lo importante. Eso es lo que tienen que ustedes conocer, porque ya el estrógeno, progesterona, eso lo conocemos muchas veces por la fisiología. Pero aquí, ¿qué cosa pido cuando hay una patología es importante? Todo lo que ustedes supongan que debe ser quirúrgico, todas las pruebas quirúrgicas. Y ya eso ya no necesita pedir pruebas de coagulación porque ya se hacen pruebas de coagulación. Ya se hacen pruebas de coagulación dentro de las cirugías. Esa es una situación en tiempo de sangría, retracción del coágulo y en ese caso tiempo de protrombina. Es lo que generalmente se observa y se utiliza ahí para poder hacer efectivo el trabajo quirúrgico en este caso. Ok, ahí nomás nos quedamos. Estamos exactos, 1 hora y media. Buenas tardes. Ok, buenas tardes.